quería reforzar uno o dos conceptos en base a las preguntas que me hicieron a mi casilla de correos de la presentación anterior en que vimos metabolismo y enzimas. Todos los individuos, todos los seres vivos poseen un alto grado de organización. En la reunión pasada, la presentación pasada, hablamos de esta paloma torcasa, o torcaz, como ejemplo. Este alto grado de organización, entalpía, se mantiene gracias al ingreso permanente día a día de una enorme cantidad de kilocalorías en forma de alimento. Energía química, energía libre, en forma de enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno en los alimentos. Con esa energía, cada una de las células de este organismo realiza catabolismo y anabolismo. Con el catabolismo obtiene ATP en la respiración celular y moléculas intermedias, materia prima, para, con el anabolismo, rearmar o volver a reponer las biomoléculas que se van gastando por un proceso lógico de vida media de envejecimiento de esas moléculas. En el proceso, por la respiración se emite agua, dióxido de carbono y desorden, porque ingresó alimento y se van moléculas sencillas, dispersas, inorgánicas, hacia el ambiente. Y también desechos, desechos nitrogenados, como la urea o el ácido úrico, materia fecal. Todo esto aumenta la entropía del contenedor, si es una jaula, del ambiente, la entropía del universo. Mantenemos el alto grado de organización en base a desordenar el medio, con una ingesta diaria de una cantidad de kilocalorías diferentes para cada organismo. No hay que recordar estos datos, son simplemente un ejemplo. En una hectárea, o sea, una manzana en términos ciudadanos de trigal, se pueden conseguir 3.000 kilogramos de grano de trigo, con los cuales se hacen 6.000 kilogramos de pan. Si a cada persona le doy durante un año medio kilo de pan, tengo 12.000 raciones. Si esas 12 personas, junto todos los desechos de esas 12 personas, voy a obtener algo parecido a basural a cielo abierto. O sea, por supuesto, acá hay plástico, hay desechos industriales, hay desechos de la vida social, pero quiero que comprendan que es inconsciente la forma en que desordenamos el medio en el que vivimos, desde la palomita de la que hablábamos la clase pasada hasta cada uno de nosotros. No lo notamos porque tenemos servicios cloacales, pero eso es real. Mantenemos nuestra estructura en base a desordenar el medio. El alto grado de organización de un hepatocito requiere el aporte permanente y diario de moléculas de materia prima, o sea, moléculas intermedias con las cuales fabricar sus propias macromoléculas para reponer sus estructuras macromoleculares, como las membranas. Para eso necesita ATP, necesita glucosa, necesita aminoácidos y necesita ácidos grasos y glicerol y colesterol. Para eso, recibe todos los días, a través de la circulación, las moléculas con las cuales va a fabricar sus biomoléculas, o de los granos de glucógeno, de los gránulos de glucógeno del retículo plasmático liso, puede producir sus moléculas de glucosa. Todos los días hay que reponer una parte de las proteínas, de las membranas, de los lípidos de cada una de las células del organismo. Todos los días se genera por respiración celular agua, dióxido de carbono. Todos los días se genera desaminación de aminoácidos con fabricación de ácido de amoníaco en las células y de su transformación a urea en el hígado. El metabolismo es el conjunto de procesos químicos, bioquímicos, termodinámicos, los procesos de cambio en general
que ocurren en una célula, están catalizados por enzimas y su objetivo biológico es la obtención de materiales y energía para sustentar las diferentes funciones vitales. Estamos dentro de la célula del hígado de cualquiera de nosotros. Con los glúcidos de reserva, el glucógeno se puede por un proceso catabólico producir glucosa que ingresa por la glucólisis al ciclo de Krebs. De los lípidos se forman ácidos grasos y glicerol, que como ácido acético ingresa al ciclo de Krebs. De las proteínas se obtiene por un proceso catabólico, el nitrógeno no proteico, que da amoníaco, que en el hígado se transforma en urea y que es eliminado del organismo por el riñón. Y con el esqueleto hidrocarbonado otra vez tenemos intermediarios del ciclo de Krebs, lo van a ver la clase que viene, con esos compuestos intermediarios, que son en realidad moléculas de materia prima. Con estos compuestos tenemos dos caminos: la respiración celular, con la cual se oxida completamente a dióxido de carbono y agua el esqueleto hidrocarbonado, y con eso fabrico o sintetizo ATP. ATP que acá no está, pero con el cual yo puedo realizar este proceso. Con la energía del ATP puedo realizar el proceso anabólico que está en colorado, por el cual desde moléculas de materia prima intermedias fabrico proteínas, sintetizo proteínas, de moléculas intermediarias o intermedias realizo la síntesis de lípidos y realizo la síntesis de glúcidos de reserva como glucógeno. En ese proceso voy a liberar dióxido de carbono, agua, desechos nitrogenados, voy a incrementar la entropía del ambiente, al cual va a llegar a través del riñón y del intestino. Este proceso está facilitado, en realidad permitido, por las enzimas. Si no hubieran evolucionado las enzimas junto con las primeras células primordiales, probablemente no existiría la vida, o por lo menos no a la altura o con el nivel de complejidad que hoy existe. Las enzimas son catalizadores biológicos. Hablamos de biológicos porque los catalizadores industriales, como los metales bivalentes, son inespecíficos y requieren además el auxilio de temperatura y presión para poder catalizar las reacciones. Las células tienen una exigencia extra. No se puede elevar la temperatura ni las presiones. Las células son entidades isobáricas isotérmicas, o sea, requerimos que todos los procesos termodinámicos se realicen con la misma temperatura y la misma presión. Se acelera la velocidad de las reacciones porque se disminuye la energía de activación. Las enzimas disminuyen la energía de activación necesaria para producir un cambio metabólico. No modifican la variación de energía libre ni el curso o equilibrio de la reacción. Vamos a verlo aquí. Acá tenemos un gráfico donde se representa la energía, la variación de energía en función del avance de una reacción en que un sustrato S se transforma en un producto P, un cambio metabólico. Aquí tenemos la energía potencial inicial o la energía libre de Gibbs y la energía potencial final. Recuerdan que habíamos dicho que el cambio de energía potencial de un proceso aislado tenía que ser negativo. Bueno, acá es negativo, o sea, la variación de energía libre de Gibbs es negativa, que hay menos energía que la que había aquí. Por lo tanto, es un proceso espontáneo. Que sea espontáneo no significa que sea rápido. Que sea espontáneo significa que por unidad de tiempo, más unidades de sustrato se van a convertir en producto que las que de producto se van a convertir en sustrato. El proceso es reversible y es espontáneo, pero no implica que sea rápido y va a depender en general de la concentración de sustratos y la concentración de productos para encontrar el equilibrio final de la reacción. Necesitamos
una cantidad de energía agregada al sistema, que se llama energía de activación, para acelerar las moléculas de sustrato, permitir que choquen entre sí, permitir que los grupos funcionales y los electrones primero, los grupos funcionales después, interactúen para llegar a este estado de energía máxima que se llama estado de transición de la reacción. Tengo que aportarles energía. Esa energía puede ser calor, pero no en la célula. Esa energía podría ser presión, pero no en la célula. En la célula solamente lo puedo hacer con catalizadores biológicos como las enzimas. Y fíjense ustedes que la energía de activación con enzimas es mucho menos que la que se requiere sin enzima. O sea que las enzimas disminuyen la energía de activación necesaria y por lo tanto aceleran el proceso, aceleran rápida muchas veces el proceso. Cuando digo muchas veces me refiero a 1.000.000 de veces, a 1.000.000.000 de veces. Es enorme la diferencia de velocidad que existe en presencia de enzimas a que si no las hay. Bueno, eso es un esquemita, un dibujo para representar lo que hace la enzima. Este es el sustrato, acá está el producto, esta sería la variación de energía potencial o variación de energía libre de Gibbs, y esta es la energía de activación. Las enzimas realizan una serie de procesos por los cuales disminuyen la energía de activación, con lo cual permiten que la reacción transcurra espontáneamente. Las enzimas son globulinas de alto peso molecular, de 12.000 Dalton a 1.000.000 de Dalton. Hay una enorme variación y variabilidad en las enzimas. Son proteínas mucho más grandes que el sustrato, acá tiene un pequeño ejemplo, que se caracterizan por generar un microambiente en un dominio de la proteína que llamamos sitio activo. Recuerden que dominio es una región de la proteína que tiene una función determinada y que en general está conformada por residuos o radicales de aminoácidos que no están en la secuencia lineal ordenados uno al lado del otro, sino que se encuentran en el espacio como si fueran la punta de la yema de los dedos de una mano cerrada. Ese sitio activo, ese bolsillito, es el lugar donde van a interactuar los electrones y grupos funcionales del sustrato con los electrones y grupos funcionales de los residuos de los aminoácidos del sitio activo de la proteína. Estas proteínas pueden tener estructura terciaria, como esta globulina, o cuaternaria, o sea, tener dos o más subunidades unidas por enlaces débiles entre sí para formar una proteína que se llama habitualmente oligomérica. Tengan en cuenta las difíciles condiciones del metabolismo celular en que las enzimas catalizan las reacciones. En la célula ocurren cientos a miles de reacciones bioquímicas distintas a la vez, en condiciones isotérmicas isobáricas, o sea, con presión y temperatura constantes, con baja concentración de sustratos, con múltiples moléculas interfiriendo con las reacciones. No es como una planta farmoquímica en la cual se produce una molécula A partir de una B pasando por reacciones intermedias, pero siempre se produce la misma molécula con los mismos reactivos, con el mismo proceso. Acá hay un montón de procesos diferentes interactuando. Y además hay competencia por las moléculas de agua del citoplasma, si se trata de una enzima citoplasmática, de una cisterna del retículo plasmático, se trata de una enzima del retículo plasmático. O sea, las uniones puente de hidrógeno con las moléculas de agua que forman la matriz coloidal del citoplasma, también es una interferencia para la formación, para los cambios energéticos. Bueno, dijimos que son globulinas de estructura terciaria o cuaternaria.
Algunas enzimas son de ácido ribonucleico, de ARN. Se llama riboenzimas o ribosimas. Son pocas pero importantes, las vamos a ver cuando veamos los temas de segundo parcial. Tiene un alto peso molecular con respecto al sustrato. Cada una posee una conformación espacial muy definida, una estructura primaria conocida, una estructura secundaria que puede ser alfa-hélice, puede ser beta-lámina plegada, puede ser desordenada al azar, y que está plegada en las tres dimensiones como una globulina. Esa conformación espacial de la globulina es conocida para cada enzima y se llama conformación natural o nativa, y es aquella con la cual la enzima puede operar bajo condiciones normales. También puede tener una estructura cuaternaria. Las enzimas pueden ser simples, significa que solamente tienen las cadenas polipeptídicas, una o varias, puede ser estructura cuaternaria, pero solamente cadenas polipeptídicas, o pueden ser conjugadas. En este caso, están asociadas a cofactores no proteicos. Hay que diferenciar apoenzima de holoenzima. Para las que son conjugadas, la apoenzima está inactiva porque es solamente la fracción proteica. Holoenzima es la enzima activa que tiene su porción proteica, su fracción proteica, y los cofactores asociados. Las enzimas de estructura conjugada tienen la holoenzima activa. La holoenzima activa tiene la apoenzima que está inactiva, que es la estructura proteica, más el cofactor. El cofactor puede ser un ion inorgánico, un catión bivalente, zinc, selenio, manganeso, magnesio, o puede ser una molécula orgánica. Si es una molécula orgánica no proteica, puede estar en unión transitoria no covalente con la fracción proteica, con la apoenzima, en ese caso se llama coenzima, o puede estar asociado a lo que llamamos grupo prostético, no confundirse, que está unido mediante una unión covalente a la apoenzima. Entonces tenemos simples estructura proteica conjugadas holoenzimas activas, conformadas por la apoenzima, la estructura proteica, más el cofactor, que puede ser un ion inorgánico o una molécula orgánica. Si la molécula orgánica está unida transitoriamente, se llamará coenzima, y si está unida covalentemente a la proteína, se llamará grupo prostético. Acá tenemos otro esquemita. Enzimas simples tienen solamente estructura proteica. Conjugadas, apoenzima es la porción proteica, el cofactor es una porción no proteica, la holoenzima ahora puede recibir o catalizar la reacción con su sustrato. El cofactor puede ser un ion inorgánico, una molécula orgánica, una coenzima, un ion no covalente, un grupo prostético, ion covalente. Bueno, características de las enzimas. Aumentan la velocidad de las reacciones porque disminuyen la energía de activación necesaria para llegar al estado de transición inestable de máxima energía. Ese punto de máxima energía que habíamos llamado estado de transición, el estado inestable, en el cual, a partir del cual, la energía desciende rápidamente hacia el producto o podría volver hacia el sustrato. Incrementan la velocidad entre 100.000 a 1 billón de veces. Esto está en los libros, incluso más de 1 billón. No modifican la variación de energía libre, el curso de la reacción o el equilibrio. Permiten llegar a él muchísimo más rápido. O sea que aumentan la velocidad.
actúan en bajísimas concentraciones, ya que su estructura no se modifica en el transcurso de la reacción, no se modifica irreversiblemente en el transcurso de la reacción. Puede haber modificaciones temporales, de hecho las hay, por las cuales las enzimas se adaptan mejor al sustrato, pero después vuelven a su conformación original, a su disposición original, por lo que cada molécula de enzima vuelve a quedar disponible inmediatamente que catalizó el proceso para una molécula. Son específicas del sustrato y la reacción que catalizan. O sea, esto de la especificidad, vamos a ver después que no se cumple siempre, pero en general una enzima tiene un sustrato con el cual tiene una suma afinidad y puede haber algunas otras moléculas que interfieren con ella porque la enzima es menos específica que sobre su sustrato. Como son globulinas, su conformación es influida por el microambiente, o sea, el pH, la concentración salina o la temperatura van a afectar la capacidad catalítica de las enzimas. Pueden ser inhibidas por distintas moléculas que interactúan con ellas, o sea, vamos a ver que la enzima idealmente interactúa con su sustrato, pero hay otras moléculas que se llaman inhibidores que pueden interactuar con ellas. Presentan un dominio denominado sitio activo en el que interactúan con el sustrato y que es el centro catalítico. Dijimos que un dominio es una región de una proteína que tiene una función determinada y que está dado por los residuos o radicales de los aminoácidos que se encuentran en un punto en el espacio sin estar en sucesión lineal en la estructura primaria. La actividad catalítica de las enzimas es regulada por una serie de moduladores de moléculas que a su vez responden a la concentración de señales en la célula. Estas señales, moléculas informativas, pueden responder a mecanismos de control metabólico que vamos a ver después en el segundo parcial, que responden a un control extracelular por señales provenientes del sistema inmuno neuroendocrino. O sea, las enzimas regulatorias o reguladoras son a su vez moduladas o afectadas por moléculas que no son el sustrato y que interactúan con ellas determinando su capacidad catalítica. Estas moléculas a su vez responden a la concentración de determinadas señales que produce la célula, pueden ser proteínas, o incluso a un control extracelular mediante las hormonas, lo cual permite asegurar un correcto funcionamiento de esa célula como parte de un organismo multicelular. Las coenzimas, de las que hemos hablado hoy, colaboran en el proceso catalítico, bien aportando energía, algunos consideran al ATP como una coenzima, o electrones, como la nicotina adenina de nucleótido reducido o la nicotina adenina de nucleótido fosfato reducido, o en otras funciones relacionadas con la catálisis. Volvemos a ver a nuestro gráfico de la enzima, cómo actúa, gráfico de la energía de una reacción en función del avance o curso de la reacción. Insisto que las enzimas disminuyen la energía de activación necesaria para que el proceso catalítico pueda ocurrir, para que el proceso de cambio pueda ocurrir. Y la forma de acción implica lograr la fijación de la enzima al sustrato y luego lograr el cambio en la conformación de la molécula por la cual de un sustrato S pase a un producto P o que un sustrato A más B se reúna para formar un producto C. Ahí necesito no solo fijar a los sustratos, sino además cambiar a los sustratos. A eso se le llama energía de catálisis.
Estos serían los pasos del proceso catalítico. Primero, la energía de fijación que aporta la enzima permite que el sitio activo de la enzima se una al sustrato mediante los residuos de los aminoácidos, mediante fuerzas débiles. Ustedes ya las conocen: puente de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, interacciones salinas e hidrofóbicas. Van a interactuar con el sustrato y van a permitir que esa fijación sea más estable que las moléculas libres de sustrato. La energía de fijación es mayor que la repulsión de las moléculas de sustrato entre sí. Permite ubicar correctamente las moléculas de sustrato y permite la complementariedad en las tres dimensiones, o sea, espacial, entre enzima y sustrato. Un segundo proceso es el que requiere la energía de catálisis. Una vez que el sustrato se fijó en el sitio activo, la enzima libera energía, o sea, una variación de energía negativa, porque va a liberar energía, para modificar las nubes de electrones moleculares del sustrato, que se modifican. Aquí tenemos el estado de transición, un estado de máxima energía. Es importante que últimamente se sabe que no participan solo los residuos del sitio activo, sino también los residuos de aminoácidos alejados del sitio activo, que logran tensionar el sustrato y reubicarlo en el espacio para la modificación química. Se los escribí completo porque este es más o menos lo que suponemos que ocurre en base a las experiencias que se realizan en el laboratorio y que encuentran los estadios intermedios de las reacciones catalizadas por enzimas. El aporte de la energía de fijación más la energía de catálisis debe ser mayor que la energía cinética de repulsión de las moléculas de sustrato, pero es mucho menor que la energía de activación no catalizada. El aporte de las energías de fijación y de la energía de catálisis que da la enzima, o sea, la variación de energía libre de la enzima, tiene que ser mayor que la energía cinética de repulsión de las moléculas de sustrato, o sea, mayor que la repulsión de moléculas entre sí, pero mucho menor que la energía de activación no catalizada. Este es un esquemita del proceso. La enzima más el sustrato produce un complejo enzima-sustrato. El proceso enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, luego se disocia a enzima más producto. Acá tenemos la energía de fijación y acá tenemos la etapa catalítica donde interviene la energía de catálisis. Las K1 y K-1 son las constantes de velocidad de este proceso y la constante de velocidad de este proceso. Estos procesos son reversibles. ¿Qué lo potencia hacia este lado, hacia la derecha o hacia la izquierda? Primero, la variación de energía libre de la reacción, que ya habíamos visto que las enzimas no la cambian. Un proceso espontáneo exergónico va a tener priorizado o facilitado este proceso metabólico. Y segundo, las concentraciones relativas de enzima, de sustrato y de complejo de enzima-sustrato. Eso va a determinar que la reacción ocurra por unidad de tiempo más veces hacia la derecha que hacia la izquierda. El factor limitante en cuanto al tiempo es se considera en términos de actividad enzimática, de cinética enzimática, que la reacción inversa, que sería K-2,
no es relevante en las condiciones en que se ensaya en el laboratorio o en que actúan las enzimas en una célula. ¿Por qué? Porque la enzima, en cuanto se disocia, esto también se le llama etapa de disociación, en cuanto se disocia la enzima de sustrato, la enzima inmediatamente vuelve a quedar disponible para realizar otra unión al sustrato para dar enzima sustrato, de manera que es como una cadena sin fin. Por lo tanto, la concentración de enzima libre prácticamente no existe. A medida que aumenta la concentración de sustrato, no hay enzima libre. Por lo tanto, está desplazado hacia la derecha el proceso. Interesante es que el complejo enzima-sustrato muchas veces no se puede aislar químicamente. Uno no puede buscar el complejo enzima-sustrato porque químicamente no está. O sea, se supone que la enzima y el sustrato no se unen covalentemente. Sin embargo, hay procesos intermedios que se pueden dilucidar de acuerdo a ensayos que se hacen con microscopio electrónico de la conformación de la enzima. Los químicos estudian los residuos que participan en el sitio activo de la enzima y ven la complementariedad espacial que tiene con el sustrato. O sea, se puede dilucidar más o menos qué caminos intermedios sigue la combinación, aunque no se pueden aislar químicamente. Recuerden, energía de fijación aportada por la enzima, energía de catálisis aportada por la enzima. Y aquí vamos a ver si podemos observar este video. Es una imagen de un video tomado de internet. Por si no se podía abrir, igual yo tenía aquí preparado esto. Bueno, aquí tenemos la enzima con dos sustratos, el complejo enzima-sustrato, este proceso es reversible, aquí no está la reversibilidad, el complejo enzima-sustrato, la modificación del sustrato por las uniones nuevas que se forman entre los dos sustratos, la enzima que queda libre y vuelve a interactuar con otras moléculas de sustrato y el producto, los productos en este caso. Como la enzima inmediatamente retorna a su función de unirse a los dos sustratos, el equilibrio de la reacción se desplaza hacia este lado. Este modelo se llama de llave y cerradura y es de Emil Fischer en 1890. No importa que recuerden o no las fechas, por supuesto no tiene importancia, pero sí que es un modelo muy antiguo. El modelo de llave y cerradura es muy antiguo. Si ustedes notaron recién, había una modificación en el momento en que, después de la fijación, la enzima gráficamente se modificaba tridimensionalmente, con lo cual este modelo de llave y cerradura es ya un poco exprimido. El otro modelo que existe para explicar la catálisis enzimática es el modelo de encaje inducido de Cochran 1958. Acá también participaron Haldane como el primero que habló sobre el tema, pero el modelo es él. La enzima y el sustrato no son absolutamente complementarios, pero tienen la suficiente complementariedad como para lograr la energía de fijación. Luego que el sustrato se une al sitio activo mediante uniones débiles y además reversibles, la enzima se modifica tridimensionalmente y produce una tensión sobre el sustrato que produce su lisis, su quiebre. Y luego los dos productos quedan libres y la enzima se vuelve a utilizar para otras moléculas de sustrato. Este modelo se llama encaje inducido o mano y guante, porque indica que la enzima
modifica tridimensionalmente su estructura para tensionar al sustrato y lograr el cambio metabólico. Acá tenemos el resumen del modelo de llave y cerradura, donde hay una complementariedad perfecta entre el sustrato y la enzima, y el modelo de encaje inducido, donde vemos que la complementariedad no es tan grande. Uno de los argumentos para postular este modelo sobre este es que si el encastre fuese tan perfecto, no habría forma de que esto cambiara. Quedaría irremediablemente unidos, y sin embargo no ocurre eso. Bueno, lo que sigue son los factores que afectan la actividad enzimática. Esto lo vamos a ver en la próxima presentación, pero quiero dejarles claro que la concentración de sustrato es lo más importante para determinar, o que ha servido para determinar, la forma en que pensamos que actúan las enzimas. Este proceso tiene una enzima que interactúa con su sustrato, muchas moléculas de enzimas que interactúan con el sustrato, forman el complejo enzima-sustrato, que a su vez se va a disgregar, disociar en moléculas de enzima que se vuelven a utilizar para volver a formar el complejo enzima-sustrato más el producto. Esto se grafica en un cuadro de ejes cartesianos, donde tenemos la velocidad de la reacción, velocidad inicial de la reacción, se dice habitualmente, en función de la concentración de sustratos, que se puede medir, por ejemplo, en moles o en milimoles. Este gráfico me determina una función que es una hipérbole, es una función hiperbólica. Las enzimas clásicas o micaelianas siempre originan una función hiperbólica. Son la que estudió Michelis a partir de 1890. Tenemos en color verde las moléculas de enzimas, en color amarillo las moléculas de enzimas combinadas con el sustrato, amarillo solo el sustrato suelto, amarillo solo el sustrato suelto, y no se observa el producto porque el producto no se está midiendo, se está midiendo la concentración de sustrato. ¿Qué vemos? Que a baja concentración de sustrato, la velocidad de la reacción es una recta. La velocidad inicial se dice entonces que es máxima. Inicial porque tenemos muy poca concentración de sustrato, tenemos una cantidad constante de enzimas. Esto se hace en unas 20 bateas, donde colocamos concentración creciente de sustrato. En las primeras bateas, donde hay poco sustrato, la velocidad inicial es muy rápida. Después, en la medida que vamos analizando la cantidad de sustrato que desaparece por unidad de tiempo, o la de producto que aparece por unidad de tiempo, la recta va tomando la curva, la función va tomando esta hipérbole. ¿Qué vemos? Que llegamos a un punto que llamamos V máxima, velocidad máxima, en que aunque incrementamos aún más la concentración de sustrato, ya no se incrementa la velocidad. A baja concentración de sustrato, máximos incrementos de velocidad con un mínimo incremento de la concentración de sustrato. A altas concentraciones de sustrato, el incremento de la velocidad sigue, llega a un máximo que no puede superar. ¿Por qué es eso? Bueno, aquí sobran enzimas libres, y aquí todas las enzimas cuya concentración es constante están ocupadas uniéndose al complejo enzima-sustrato, y todavía tengo sustrato libre. Se dice que se ha saturado a la enzima porque todas las moléculas de enzimas están ocupadas. La velocidad máxima no es un parámetro muy importante, pero sí lo es interpolar
la mitad de la velocidad máxima, o como figura aquí, 0,5 de velocidad máxima. Con la mitad de la velocidad máxima, yo puedo buscar, interpolando en la curva, aquella concentración de sustrato que está aquí abajo, aquella concentración de sustrato que llamamos Km o constante de Michelis, que es un factor, es una constante que es específica para cada enzima. Las enzimas se designan con el nombre o el nombre de la Asociación Internacional de Química, pero además se designan con su Km, porque es característico. El Km es característico de cada enzima. Y lo que es más importante, el Km es una medida de la afinidad por el sustrato. Recuerden, el Km es una concentración de sustrato a la cual obtengo la mitad de la velocidad máxima o 0,5 de velocidad máxima. El Km es aquella concentración de sustrato en la cual obtengo la mitad de la velocidad máxima y es una forma de evaluar la afinidad de la enzima por su sustrato, por lo menos para la gran mayoría de las enzimas clásicas o micaelianas que tienen una curva de cinética, una función hiperbólica. Recuerden que la velocidad máxima es aquella concentración de sustrato en la cual, por más que incremente la concentración del mismo, no se incrementa la velocidad. No es que la velocidad disminuya, pero no se incrementa. Eso porque todas las moléculas de enzimas están saturadas con el sustrato. Bueno, los otros factores que afectan la cinética enzimática los vemos en la próxima presentación. Les agradezco vuestra atención. Si hay preguntas o dudas, me las hacen a mi casilla de mail, y les recuerdo que esta presentación no la he hecho yo, sino que simplemente he elaborado las palabras. La mayor parte de las diapositivas que forman parte de la misma son gentileza de la profesora Marina González y la profesora Bernice Libedinsky, que son biólogas. Muchas gracias.